Vamos a orar. Dios Todopoderoso, Dios eterno, Creador del universo, nos acercamos a ti por el único medio posible, Jesucristo tu Hijo, y confiamos en la mediación perfecta de tu Hijo Jesucristo para que recibas esta oración y súplica. Y lo que pedimos, lo que imploramos, es que envíes a tu Espíritu Santo con poder, para que ilumine nuestras almas con tu santa palabra que será leída y expuesta. Que abras nuestros oídos y nuestros ojos, para que podamos ver las maravillas de tu ley, para que podamos escuchar la maravillosa voz del Salvador. Mira, oh Dios, nuestras necesidades. Rogamos por nuestras almas. Habrá aquí quienes están angustiados y con pesares de esta vida, quienes sufren, quienes tienen angustias, quienes están débiles y atormentados. Señor, envía tu palabra, que es como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Envía tu palabra, que es una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y también envíela como el bálsamo de Galaad, esa medicina que necesita nuestra alma. Glorifica hoy el nombre de tu Hijo Jesucristo. Lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Les invito a abrir la Sagrada Escritura en el libro de los Salmos, en el Salmo 84. Salmo 84. Esto dice la palabra de Dios al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Que el Señor añada bendición a esta lectura de su santa palabra. Este salmo en el cual vamos a meditar en esta tarde, se trata de la casa de Dios. En el momento en que fue escrito, se refería al templo magnífico que había construido el rey Salomón. Quisiera leer lo que dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, versículo 17, en adelante, cuando se está describiendo en la terminación de aquel maravilloso templo. Le dijo Salomón a Dios: ahora pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase tu palabra que dijiste a tu siervo David.
Y oigan la pregunta que se hace Salomón. Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? No te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. En el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 7, se describe algo muy interesante con respecto a la construcción de este templo. Y dice así la Sagrada Escritura, en el recuento de lo que sucedió en la edificación del templo en Jerusalén. Dice, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos, ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Esto lo he leído porque quisiera llamar la atención de ustedes a lo que fue la casa de Dios en Jerusalén. En aquel templo que se hizo en Moria, un lugar histórico con una historia tremenda, porque fue también en ese lugar donde iba a ofrecer a Abraham a su hijo Isaac, y Dios probó su fe en ese momento. Nosotros entendemos entonces que aunque Dios es omnipresente, y como dice el salmista, los cielos de los cielos no te pueden contener, quiso Dios manifestar su presencia, viniendo de maneras visibles y sensibles, para hacerle ver al hombre que Dios se comunica con el ser humano. Pero en esa dedicación del templo también dice el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, que la manifestación fue tal que los sacerdotes no podían oficiar porque la casa se llenó de la gloria de Dios en forma de humo y no podían oficiar. Y en esas oraciones que se hicieron dedicándole ese lugar especial a Dios y a su presencia, Dios también les advirtió que en su apostasía, es decir, en su infidelidad, el pueblo podría volverse a él clamando a Dios desde su casa. Y leemos en 2 de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se arrepintieren de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y eso todo fue en el mismo día que se edificaba y más bien que se consagraba aquella casa. Era una casa muy especial. ¿No les llama a ustedes la atención el que fuera construida con piedras completas que no había que adecuarlas, ya venían listas para armar ese templo? Eso nos tiene que decir algo. Algo nos está enseñando el Señor sobre su casa, y espero que hoy lo entendamos. Porque después nos habla de una casa diferente en el nuevo pacto. Bueno, como sabrán algunos, vino luego la apostasía de Israel. La apostasía significa se desviaron del camino, dejaron al Dios verdadero, se contaminaron con las idolatrías de los demás países, dejaron a Dios. Y Dios abandona aquella casa en la cual había estado su presencia. Tanto es así que después leemos al profeta Isaías diciendo palabras tan duras como en el primer capítulo de Isaías se lee. Dice Dios, ¿para qué me sirve a mí, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado y de cebo de animales gordos, no quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. El 13 dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Mis hermanos, esto es algo
realmente impactante. El lugar aquel precioso que se había edificado para la gloria de Dios y la adoración del Dios vivo, llegó el momento en que Dios dijo: no quiero ni oír lo que ahí ocurre. El pueblo dejó a Dios y rendían a Dios una adoración solo de labios. Y el Señor Jesucristo los vuelve a confrontar con las palabras de Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y eso sucedió tanto que el profeta Ezequiel después ve en su visión cómo la gloria de Dios deja el templo. Y si ahí terminara todo, es lo justo. Dios abandonando a esta humanidad que quiere seguir su propio camino. Dios abandonando a aquel pueblo que quebrantó el pacto. Y si ahí terminara la historia, Dios sería justo. Pero Dios es un Dios misericordioso y fiel a sus promesas. Y por eso envió nuevos profetas que decían, como Ageo en el capítulo 2, versículo 9, la gloria de esta postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero vean qué interesante. El templo, ustedes saben, o si no les comento, había sido destruido por los caldeos. Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llegado y había destruido Jerusalén, quemó el templo, quedó en ruinas. Y hay una promesa de los profetas de que la casa se volvería a edificar. Y con la promesa de que sería más gloriosa que la primera. Pero vean, ellos volvieron a construir un templo y ese templo nunca fue tan glorioso como el de Salomón. Lo cual quiere decir que se refería a otra cosa. La profecía se refería a otra casa y a una gloria diferente de la que ellos se imaginaban. No una casa física. Porque después Herodes también hizo un templo que también era muy maravilloso. Dicen que el oro era esplendoroso en el templo de Herodes también. Y sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 23:38, hablándoles del templo, cuando ellos le dicen: mire qué edificios, mire qué lugar tan impresionante. Y el Señor Jesucristo les dice: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y le había dicho, le había profetizado a Israel que lo rechazó: vuestra casa os es dejada desierta. Y entonces, con esto en el corazón, con dolor por ver lo que ocurrió, quisiera llamar la atención de cada uno de nosotros, porque todo eso tiene una lección para nosotros. Edificaron un lugar para la presencia de Dios, pero sus corazones estaban alejados de Dios y Dios no aceptaba entonces tales ofrendas. Cristo tuvo que confrontar muchísimo a los de su tiempo y les dice: si ustedes traen la ofrenda al altar y se recuerdan que alguien tiene algo contra ustedes, deje su ofrenda. Reconcíliese y luego traiga la ofrenda. Me gusta mencionar eso mucho porque es un reto. Yo les digo: cuéntenme, díganme cuál iglesia frena a los que van a dar ofrenda y le dice: solo si sus manos están limpias se puede ofrecer ofrenda aquí. Solo si su corazón está en paz con su prójimo. Pero lamentablemente la religión se convirtió en otro negocio más y lo que interesa es nada más esa parte. Lo económico, lo material, y ese es el ídolo que se metió en la casa de Dios. Cuando ustedes leen los relatos de las crónicas y de los reyes, es impresionante que uno dijera: ¿cómo pudo pasar esto en el templo de Jehová? Había imágenes de Baal, había estatuas de Acera. Un rey hasta se mandó a hacer un caballo y lo puso ahí. ¿Cómo pasó esto? Bueno, lo mismo deberíamos preguntarse nosotros: ¿qué pasó con la iglesia de Cristo? ¿Cómo dejó entrar los ídolos a la casa de Dios? Claro, no ídolos visibles, pero muchos ídolos, siendo el primero esa avaricia y materialismo que entró en las iglesias. Y la iglesia dejó la hermosura de la santidad y la cambió por la mundanalidad. Por eso es bueno que hoy que hemos leído este precioso salmo y vemos lo que es para alguien que de verdad está unido a Dios,
la casa de Dios, el lugar donde nos reunimos a adorarle, porque ahora cambió el asunto. Ya la casa de Dios no es simplemente un edificio de 4 paredes. El apóstol Pablo se lo dice a Timoteo en la primera carta, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Le dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, ahora hay una diferencia y hay una definición diferente. El lugar de la presencia de Dios no es un lugar físico, sino aquel donde se invoca el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, y donde las personas están dispuestas a vivir según las reglas de la casa de Dios. Ese es el gran problema. Tenemos muchas personas que quieren vivir un cristianismo a su manera y adecúan las cosas que les conviene de la Biblia. Por eso es nuestro énfasis en este primer culto, hacerles ver, aquí se va a leer la Sagrada Escritura toda completa. Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Salmos los miércoles. Durante 52 semanas de reto que tenemos de levantar aquí una iglesia, habremos leído 52 capítulos del Antiguo Testamento, 52 capítulos del Nuevo Testamento y 52 salmos. ¿Por qué? Porque la casa de Dios tiene que ser, como ahí dice, columna y baluarte de la verdad. Y esas palabras son defensores de la verdad. Pero ¿cómo van ustedes y cómo voy yo a defender la verdad si no la conocemos? Si el libro de Dios se volvió algo opcional en las iglesias. Una pequeña lectura, solo porque hay que hacerla. No, es ir a la palabra de Dios, que es la verdad. La casa de Dios. Y el reto es de mantenernos según las reglas del dueño de la casa, para que él no se vaya. Porque eso fue lo que sucedió. Así como ustedes y yo no tenemos el derecho de, cuando somos invitados a una casa, de disponer en la casa en la cual somos huéspedes o invitados. Solo el dueño es el que sabe cómo quiere disponer las cosas. Nosotros también debemos recordar esto. Es la casa de Dios y se harán las cosas como el dueño de la casa lo mandó. Pero, ¿sabe usted lo que Él me ha mandado? Si no va a la Escritura, no lo va a saber. Y si solo se contenta con lo que oye el domingo, sabrá muy poco. Es deber de cada uno en la iglesia indagar en la palabra de Dios, sumergirse en ella para conocer la voluntad del dueño de la casa. Y hablando de esa característica tan linda que tenía ese templo, que dice, eran piedras completas, que las traían y era nada más de ir armando. El apóstol Pedro define también a la iglesia, dice, una vez que ha hablado de cuál es el fundamento, que dice, aquella piedra angular preciosa que es Jesucristo, el Hijo de Dios, si esa no es el fundamento, no es la casa de Dios. Puede decir iglesia, puede hacer lo que sea, pero si el fundamento no es el Hijo de Dios, Jesucristo, esa no es la casa de Dios. Pero si Jesucristo es el fundamento y sus enseñanzas, los creyentes son, dice el apóstol Pedro, piedras vivas. Entonces cada persona que se va añadiendo a la iglesia es como una de esas piedras que traían para el templo de Salomón, que encajaba perfectamente. No se forzaba, sino que ahí, esa es la que va ahí. Y así es lo que debe entender cada persona que se une a la iglesia. Ahí es donde calza, ahí es donde voy yo, ahí es donde yo sostengo a mis hermanos y mis hermanos me sostienen a mí, como es en un edificio hecho de piedras. Una piedra sostiene a las que hay alrededor la sostienen a ella. ¿Ve usted así a la iglesia de Cristo como un verdadero edificio de Dios con fundamento en su Hijo Jesucristo? Con sus hermanos como las piedras vivas y que sigue creciendo para la gloria de Dios. Es lo mismo que el apóstol Pablo le dice a los Corintios, capítulo 6, versículo 16.
Vosotros sois el templo de Dios. Como Él dijo, habitaré entre ellos. Y esto ustedes, si no lo creen, no lo pueden experimentar, porque el Espíritu Santo es el que les hace capaces de reconocer la presencia de Dios, donde su palabra es expuesta fielmente, donde Dios es adorado según sus reglas y no según nuestros gustos. Y es el Espíritu Santo el que nos hace capaces de percibir eso. Vuelvo a tener que hacer la salvedad. Cuán triste es ver a las personas queriendo fabricar la presencia de Dios o manipular emociones o sentimientos para hacerles pensar que eso es la presencia de Dios. Una emoción simplemente pasajera. Y después sigue su vida. Sin ningún problema va y sigue su camino de pecado. No, la presencia verdadera de Dios cambia todo. Cambia todo al punto que Jacob, cuando iba huyendo de su hermano y pasa por un lugar que se llamaba Luz, y él pone una piedra para acostarse y tiene un sueño especial. Ve una escalera que va al cielo y ángeles que suben y bajan. Cuando él se despierta, él dice: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero antes dijo: Dios está aquí y yo no lo sabía. ¿No les impresiona eso? A muchos les pasa lo mismo. Dios está aquí y ellos no lo perciben, pero el día que perciban la presencia bendita de Dios, todo cambiará, porque ahí cambió. Y dice que le cambió el lugar y ya no se llamaba Luz, sino Betel, casa de Dios. Eso es lo que deseamos. Que se establezca una casa de Dios, que no depende entonces, como les digo, de la construcción, sino donde quiera que hay un grupo de cristianos verdaderos que invocan a Cristo, que lo tienen por fundamento de su fe, desean estar con Él. Ese es el sentido de este salmo. Él decía: cuán amable, qué precioso es, pero hay gente que no ve así a la iglesia. Va a la iglesia porque tiene que ir a la iglesia. O porque no pudo rechazar aquella invitación, me obligaron. Pero el que tiene esa relación con Dios dice: cuán amables, mi alma lo anhela ardientemente, estar ahí en la casa de mi Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. ¿Por qué? Porque es una persona que dice: las fuerzas de los bienaventurados no están en sí mismos, están en Dios. Y nosotros en esta vida, que tenemos que pasar por tantas penas, como aquí lo dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Y tantas personas que andan buscando, hoy mismo, ¿cuántos andan buscando satisfacer su sed espiritual? ¿Dónde andan buscando consuelo? En las cosas pasajeras de esta vida. Y sí, encuentran un consuelo temporal, hasta que vuelvan a caer ahí. Pero esto de lo que estamos hablando es del Dios verdadero, Jehová Sabaoth, Jehová de los ejércitos. Es una experiencia tan hermosa que dice el salmista: yo prefiero estar un día ahí que 1000 fuera. Preferiría estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Y el versículo que sigue, para ir concluyendo, es donde quisiera detenerme un poquito. Dice así el versículo 11: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Gracia y gloria. ¿Sabe usted lo que es? ¿Entiende la gracia? Porque las personas usan esa palabra sin entenderla. O pueden darle otro significado. Debemos entender lo que es la gracia según Dios. La gracia, primero que todo, nos hace entender que nosotros no merecemos. Por eso les decía, si Dios hubiera abandonado a Israel, hubiera sido justo, era lo que merecían.
quebrantadores del pacto. Y si Él nos hubiera abandonado a nosotros en nuestro camino, era lo justo, porque eso era lo que amábamos, nuestro pecado. Pero la gracia viene y dice, no lo merece, pero le va a dar algo maravilloso. Se llama la fe en Jesucristo, el don de Dios. ¿A quién se lo va a dar? Nosotros no meditamos suficiente en lo que Cristo hizo con nosotros y por nosotros. Porque si lo hiciéramos, nuestras lágrimas correrían más frecuentemente por nuestras mejillas. Nos hemos vuelto una generación insensible. No hay pasión por Dios. Leemos la Biblia y es como si leyéramos un periódico. Pero cuando Dios hace la obra, cuando Él envía a su Espíritu Santo, cambia el corazón al punto que usted puede decir, Él es sol y escudo, es mi Dios, gracia y gloria. Dios nos ha dado maravillosas promesas, pero siempre tienen condiciones. El ser humano es experto para tergiversar la Biblia, para torcerla y interpretarla a su conveniencia. Dios nos libre de ese pecado. ¿Cuántas veces oímos a la gente citando? Hay un problema y ellos nada más dicen, tranquilo, todo ayuda bien. ¿Sí? ¿Todo ayuda bien siempre? ¿O hay alguna condición en la palabra de Dios? Ustedes la saben. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y si usted no ha atendido el llamado, y si usted no es seguidor de Cristo y no ama a Dios, no se atreva a decir y a reclamar una promesa para usted. Y aquí hay una promesa, pero dice, no quitará el bien ¿a quiénes? A los que andan en integridad. ¿Qué es ser íntegro? Lo contrario tal vez nos ayuda a entenderlo. Cuando algo no es íntegro es porque ya se contaminó en alguna medida, porque no está pura la solución. Y lamentablemente esa es la condición de la mayoría. No hay integridad. No hay honestidad. ¿En qué no hay honestidad, por ejemplo? Cuando las iglesias cogen un pedacito de aquí, los que les conviene, otro pedacito de aquí, pero no toman la Sagrada Escritura en serio de principio a fin. No hay integridad. Cuando evitamos ciertas partes de la Biblia que no nos agradan mucho porque no van con la manera en que vivimos o que la sociedad ahora proclama, no hay integridad. Para que haya integridad, la iglesia debe decir, le creo a Dios. Pase lo que pase, digan lo que digan, le creo a Él. Y voy a vivir según su regla. Porque vean que es una cuestión de vida, no es un sentimiento nada más. Dice, los que andan. Porque la vida cristiana es un caminar. ¿Está usted andando? ¿Camina usted en integridad? ¿O es de los que se dan unas vacacioncitas para el mundo y para el pecado? Dios nos está hablando por su palabra. Es para cada uno de nosotros. En alguna medida nos falta integridad y debemos volver a ella y pedir perdón al Señor cuando acomodamos lo que decimos a nuestra conveniencia. El íntegro dirá la verdad, pase lo que pase y las consecuencias que sean. Es íntegro de corazón. ¿Y cómo llegó a ser íntegro? Por gracia. Esa es la gran diferencia. Es por gracia. Es por gracia. Significa usted no lo merecía, usted no nació bueno, pero la gracia de Dios le alcanzó. Y entonces el Espíritu Santo aplica en usted la bendita obra del Calvario y usted recibe ese perdón. Yo sé que hay muchos reproches contra la religión cristiana y muchos de ellos son con causa. Muchas personas se quejan de la hipocresía en las iglesias, de una religión contaminada. Pero no nos podemos quedar ahí. Nosotros debemos
hacer lo que dice el Salmo 64 y tomar esa bandera que dice: has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad. ¿Está usted dispuesto a tomarla y decir: yo voy por causa de la verdad a levantar esta bandera donde quiera que esté? Porque es donde quiera, no aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia todo el mundo parece cristiano. Es donde usted trabaja, donde vive, donde estudia. Levantar esa bandera con integridad y decir: Jesucristo, Él es el Señor. Él es el que reina y gobierna en este universo. Parece que no, y el enemigo actúa de tal manera que pensemos que no, que el que está reinando es Satanás. No, Jehová reina. Regocíjese en la tierra, lo leemos en los Salmos una y otra vez. Pero entonces, ¿qué se necesita para que, ya que estamos con este esfuerzo de levantar una misión, un grupo que llegue a establecerse como iglesia de Jesucristo, ¿qué se necesita? Número uno, la aceptación de la Sagrada Escritura, la Biblia como infalible, autoritativa, la palabra de Dios. Toda ella preservada milagrosamente por siglos y siglos para nosotros. Pero no solamente creer la Biblia, sino creer que ella es suficiente. Porque se metió en las iglesias también la idea de que hay ciertas cosas en las que la Biblia no tiene que decir. Y necesitamos saber qué dicen los psicólogos, sociólogos o antropólogos. Falso. El Dios que nos creó, todo lo que necesitamos para saber cómo agradarle está aquí. Y así debe ser nuestra oración. Querer conocerlo a Él y lo que Él pide de nosotros. Y está aquí en la Biblia. La Biblia completa. Completa. Porque Él no quitará el bien a los que andan en integridad. Esa es la promesa que tenemos de perseverancia. Cuesta, habrá tropiezos. Y recordemos, tenemos un enemigo. ¿Cuánto se nos olvida a los cristianos que hay diablo? Se nos olvida. Y no solo es que hay diablo, es que la Biblia dice que son huestes espirituales de maldad. Esta guerra no es fácil. Lo que pasa es que tenemos del lado nuestro al vencedor, Jesucristo, el Hijo de Dios, que en la cruz del Calvario aplastó la cabeza de la serpiente. Si usted cree en Él, viva para Él. Sea de estos que reciben la promesa, gracia y gloria. Gloria un día, si usted llevó la cruz. Porque algunos quieren gloria sin haber recibido esa gracia. Y para recibir esa gracia se necesita humildad. Y se necesita decir: sin ti nada soy, dame lo que necesito. Quiera Dios que estas palabras nos impulsen a cada uno de nosotros a vivir para Cristo, a no desperdiciar el tiempo y los recursos en cosas vanas y pasajeras. Esas son las trampas del enemigo. Pero que Dios levantara de aquí una iglesia que sea ejemplar y que digan: queremos como ellos. Ser gente de oración, gente de fe, gente apartada del mundo y del pecado. No gente que coquetea con el mundo, sino apartada, no importa lo que nos llamen. Es que siempre nos han llamado de por sí de alguna manera. Y la Biblia nos dice que la primera vez llamaron a los discípulos cristianos. ¿Usted cree que lo dijeron con buen modo? Cristianos, solo de Cristo hablan. Y habrá otros calificativos si usted quiere seguir a Cristo. Pero la gloria está prometida para ellos que andan en integridad. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, qué misericordia más grande la tuya, que todavía nos sostienes aquí en pie. Hoy te pedimos perdón porque no hemos andado en integridad y queremos aprender a hacerlo. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu aplique la palabra predicada. Que no seamos indiferentes a lo que tú nos has dicho hoy. Oh Señor, hoy pedimos por nosotros mismos y hoy pedimos por todos los
que viven aquí cerca, en Zapote, en Curridabat, en San Francisco, en San Pedro, donde sea que puedan llegar aquí, que están sin esperanza hoy y no han oído el mensaje glorioso del Evangelio de Cristo. Tráelos, Dios mío, tráelos y que se haga un ejército numerosísimo de personas que quieren ir a la batalla por Cristo con esa promesa de victoria. Bendice a tu pueblo, oh Dios mío, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.